Bien, chicos, vamos a ver la parte de los números aleatorios. Les mandé tres ejercicios para el tema de aleatorio simple. Es un tema bastante sencillo. Seleccionar de manera aleatoria números, pues es nada más tener una tabla de números aleatorios e indicar según la columna o la fila en que nos están diciendo, pues dónde vamos a comenzar. Eh, bien, en este caso, el ejercicio número 3 de los que les mandé nos dice que Fortune, que es una revista, publicó datos sobre ventas, valor del activo, valor de mercado y ganancias por acción. Nos está hablando que lo hizo de 500 corporaciones. Entonces, como solo son 500, pues yo no puedo rebasar ese número, ahorita lo vemos. Y se suponga que usted debe seleccionar una muestra aleatoria simple de 10 corporaciones. Entonces, esas 10, ¿cómo las vamos a seleccionar? Aquí mismo nos dice. Dice que use los tres últimos dígitos de la columna 9 de la tabla 7.1, empezando en el 554. Aquí está, miren, tabla 9, perdón, columna 9, aquí está la tabla, columna 9, el 554. Y luego dice, leyendo hacia abajo por esa columna, identifique los números de las 10 corporaciones que se tomarán. Ok. Necesitamos, hagan de cuenta que nosotros tenemos un listado de las 500 corporaciones, las tenemos enumeradas del 1 al 500. Y entonces necesitamos seleccionar 10 de ellas en función de los números. Este 554 no me sirve, pues porque yo nomás tengo 500. ¿Sí? Pero luego está este 459. Aquí me dice leyendo hacia abajo por esa columna. Entonces aquí está el 459 que sí me sirve, el 147 que también me sirve, 385 que también. Luego está el 689. El 689, al igual que este 554, no me sirven. Perdón, ese no, aquí. 689 no me sirve. Luego está el 640, no me sirve. Luego está el 113 que sí me sirve y así sucesivamente. Tenemos que seleccionar 10, ¿sí? Porque son 10 corporaciones. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos seleccionados las 10 corporaciones de las 500, la 459, la 147, la 385, 113. Se supone que nosotros pues tendríamos un listado, o en esa revista está el listado de las primeras 500, y pues podemos ir a ver cuál es la 459 y esa es la que elegiríamos. Entonces, como pueden ver, el tema del aleatorio simple es muy sencillo. Es únicamente la selección de los números y cuando no hay, pues en este caso que no tenemos a la mano el listado, no podemos decir cuáles empresas son, pero en los otros ejercicios sí. A ver. Veamos. En el número 4 nos dice, a continuación se presentan las 10 acciones más activas de la bolsa de New York del 6 de marzo. Entonces, aquí sí están las acciones, vamos a pensar que las tenemos numeradas en este orden. Esta es la 1, esta es la 2, esta de aquí es la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Entonces, dice, las autoridades deciden investigar las prácticas de negociación usando una muestra de tres acciones, ¿sí? Una muestra de tres acciones. Empezando en el primer dígito aleatorio de la columna 6 de la tabla 7.1, lea los números descendiendo por esa columna para seleccionar una muestra aleatoria simple de tres acciones. Entonces, columna 6 es 1, 2, 3, 4, 5. Es esta columna, columna 6. Y utilizando el primer dígito, pues el primer dígito es este 8. Entonces, eso quiere decir que la 8, General Electric. Luego, descendiendo, está el número 0. El 0 equivale a la 10. Entonces la 10 sería esta. Luego el 6 sería Pfizer. Entonces ahí están las tres acciones para el inciso A. Sería General Electric, LSI Logic y Pfizer, en el orden en el que aparecieron, pero ya no importa el orden en el que aparecieron.
Luego dice el inciso B. Con la información dada en la primera nota y comentario, determine cuántas muestras aleatorias simples diferentes de tamaño 3 pueden seleccionarse de una lista de 10 acciones. Bueno, si vamos a seleccionar estas situaciones, pues ustedes se acuerdan del tema anterior de probabilidad donde vimos la distribución binomial, utilizamos ahí las combinaciones y bueno, en el semestre anterior veíamos combinaciones. Esto pues es la respuesta del inciso B, sería 10 combinación 3. ¿Sí? Serían las formas diferentes de hacerlo. Déjenme hacerlo aquí en Excel porque no sé cuántas sean. Combina T. Número 3, tamaño 10. Ah, creo que no es combinate, sino solo combina. Ajá, 66. Entonces serían 66 formas diferentes o 66 muestras distintas que pudiéramos seleccionar de esas. Ok, entonces, pues eso el 4, ¿no? Veamos acá el 8. Aquí ya están numerados. Dice, la siguiente lista proporciona 25 mejores equipos de fútbol. Entonces, usando la tabla 7.1, que es la misma, dice, use la novena columna, que empieza con el 13.554. Es esta columna. Para seleccionar una muestra aleatoria simple de 6 equipos de fútbol, empiece con el equipo 13 y use los primeros 2 dígitos de cada renglón de la novena columna para el proceso de selección. Entonces, si se fijan aquí, seleccionaron nada más los 2 primeros, o sea, este 13 de aquí. Dice que usemos los primeros 2 dígitos de cada renglón de esa novena columna. Entonces, pues el siguiente es 8. Entonces, aquí ya llevamos la 13, que es Maryland, llevamos el 8, que es Iowa, y así iríamos. El siguiente es 60, pero yo nada más tengo 25, entonces el 60 no me sirve. Luego el siguiente es 13, pero el 13 ya lo tengo, entonces tampoco me sirve. 68 tampoco me sirve, porque solo tengo 25, 40 tampoco, 40 tampoco, y así me tengo que ir hasta encontrar los números que me sirvan, en este caso el 23. El 23 es el estado de Florida. Entonces, con eso yo voy a ir seleccionando hasta que encuentre una muestra aleatoria de 6 equipos. Ya llevo 4, perdón, llevo 3, faltan otros 3, ¿no? Entonces, ustedes, siguiendo el proceso, van bajando y van viendo qué números hasta que tienen los otros 3 que faltan y pues lo seleccionan y ya esa es su muestra. Eso sería todo respecto al aleatorio simple. Creo yo es bastante sencilla su elección. Lo único que hay que considerar es que los números que yo puedo buscar, pues no pueden ser mayores a los que tengo. Es decir, aquí no puede ser mayor de 25, acá no podía ser mayor de 10, pero como vamos de uno en uno, pues todos los números, ¿no? El 0 es el 10. Aquí no podía ser mayor de 500. ¿Sí? Entonces, pues ahí tendríamos que ir revisando que no sea mayor de 500, nada más. Bien, eso respecto al aleatorio simple. En el aleatorio estratificado, acá lo tengo ya resuelto. Déjenme borrar esto para volverlo a hacer y lo puedan revisar. Entonces, yo les di estos valores. El total son 900. Tenemos que sacar una frecuencia relativa o un porcentaje. Eso se saca entre este. ¿Sí? Esto en el video que les mandé, pues está bastante claro. Hacemos esa división para cada uno de estos. Nos aseguramos de tener la suficiente cantidad de decimales para que aquí la suma nos dé 1. La suma tiene que dar 1, o muy aproximado, si lo hacen con su calculadora, 0.99999. Y acá, pues lo que van a hacer es, si queremos 50, pues vamos a multiplicar ese 50 que queremos
por este valor de la frecuencia relativa. Y ahí está, esa multiplicación. Esas son las muestras que tendríamos, pero como son, bueno, en este caso no dice que como tal en el texto que es, pero acá sí nos dice, no es personal, son personas, pues no podemos seleccionar a 8.5 personas, entonces tenemos que aplicar redondeo. Recuerden, de punto 5 hacia arriba sube y menor a punto 5 baja. Entonces, aquí esto sería 9. Aquí serían 6, subiendo, ¿no? El redondeo. Aquí serían 3, aquí serían 13, 10 y 10. Al hacer la suma, aquí nos vamos a dar cuenta que son 51. Eso es porque subimos muchos, redondeamos muchos. Entonces tenemos que bajar uno, ¿sí? Tenemos que bajar uno. Ese que vamos a bajar va a ser el que estuvo más abajo, que tenía menos probabilidad de subir. Por ejemplo, este fue el que estaba más arriba, el 9.88, porque punto 88 está más cerca de subir. En cambio, este 8.5 es el que estuvo más abajo porque punto 5 estaba por poquito de bajar. Entonces, el punto 88 y el punto 88 sí suben, punto 77 y punto 77 también suben, y este punto 5 es el más bajo. Entonces, este en lugar de subirlo a 9, lo voy a dejar como 8. Tengo que hacer ese ajuste de manera manual para que me quede la muestra de 50 o decir, bueno, pues analizo 51, al final de cuentas estaríamos del lado de la seguridad analizando 51. Eso pues respecto a los aleatorios estratificados. Está bastante sencillo el tema del aleatorio estratificado. Espero pues les sea de utilidad.